Soy Humberto Persano y soy el director general de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. En principio, esta pandemia que es global, que es mundial, que tiene un impacto muy fuerte sobre la sociedad en su conjunto, sobre la comunidad, y que tiene aspectos particulares de acuerdo a cada jurisdicción, que yo me voy a referir específicamente a lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio el día 20 de marzo. Nosotros desde Salud Mental tuvimos que desarrollar en aspectos de gestión en salud mental un programa de atención a lo que serían dispositivos extrahospitalarios, que fueron los hoteles, en donde ya pasaron más de 50.000 personas y obviamente nos convocaron el primer día desde el campo de la salud mental, porque evidentemente había personas que sufrían de situaciones de encierro, de ansiedad, fobias, insomnio. Es decir, fue un impacto muy fuerte, abrupto, el tener que aislarse en un hotel. En general se trataba de personas que tenían dificultades, algunas tenían algunas problemáticas del campo de la salud mental que eran precedentes a esta condición y obviamente se exacerbaron en el contexto del aislamiento. Y después progresivamente la Ciudad de Buenos Aires decidió ir transformando esos espacios de alojamiento para personas que venían del extranjero hacia lo que llamaban hoteles para pacientes COVID leves. Ahí también tuvimos un alto número de consultas en el campo de la salud mental, sobre todo por depresión, por miedo, por ansiedad, por insomnio, producto de estar padeciendo una enfermedad como el COVID, que sobre todo genera mucha incertidumbre. Es un virus que tiene muchas manifestaciones sintomatológicas y entonces genera mucha incertidumbre y eso genera mucho miedo. Después otro dispositivo que tuvimos que armar fue lo que se llama paradores, en donde bueno, no lo armamos nosotros, sino que lo armó la ciudad, sobre todo el Ministerio de Desarrollo y Hábitat, pero ahí son personas que están en situación de calle y que fueron aisladas en los llamados paradores, y ahí también se requirió el abordaje en salud mental, con otra problemática, porque ahí lo que nos encontramos fue con personas que consumen sustancias de manera importante y que por lo tanto esas personas requirieron un abordaje específico, sobre todo con psicofármacos, por la abstinencia en la cual estaban. En la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de la Dirección General de Salud Mental, había un dispositivo telefónico atendido por operadores y de lunes a viernes, y en realidad este dispositivo en el medio de la pandemia lo tuvimos que extender a 7 días de la semana, es decir, a todos los días y a 24 horas, y decidimos transformarlo, en vez de ser un dispositivo de atención telefónica, sino un primer dispositivo de atención en salud mental comunitaria, es decir, atendido por especialistas, por psicólogos, por psiquiatras, las 24 horas del día, y ahí llevamos más o menos, andamos en los 7.000 llamados desde que comenzó la pandemia. Lo interesante de esto es que nosotros armamos un primer dispositivo de salud mental comunitaria con este programa de Salud Mental Responde, que implica que se recibe el llamado, creamos un 0800 para la atención de estas personas, con lo cual se le da gratuidad y universalidad a los llamados, es decir, que toda la población tiene accesibilidad a ser atendida, asistida telefónicamente de forma remota, y con un dispositivo de videollamadas, que es lo que se llama telesalud, en este caso telesalud mental, en donde atendemos a las personas hasta 3 llamados, es decir, se puede hacer un seguimiento, un primer llamado en situación de emergencia, en situación de crisis, en situación de solicitar información, y después se puede hacer un seguimiento si esa persona requiere asistencia psicológica o inclusive psiquiátrica, pues se pueden hacer recetas a través de telesalud. Y si esa persona requiere un nivel de atención más profundo, lo que podemos hacer es derivarlo a los efectores, es decir, que el propio equipo hace de centro de derivación, por eso lo llamamos un primer nivel de atención en salud mental comunitaria. El 95% de las llamadas se resuelven en esos 3 primeros llamados, es decir, crisis, situaciones de emergencia. El otro 5% restante son personas que requieren algún tipo de abordaje, y en ese 5% tenemos personas que venían con tratamientos en salud mental previos y que se vieron interrumpidos y que hubo que hacer una reconexión con los equipos tratantes o hacer una
georreferenciación por el área programática a la cual corresponden, y en esa georreferenciación los derivamos al área más cercana a su domicilio. Y hubo algunas situaciones de emergencia que requirieron la presencia de lo que llama el SAME, el sistema de emergencias, el SAME de psiquiatría, pero no fueron tantos como se podía pensar, menos de 30 casos de emergencias en este lapso de 6 meses, que requirieron de ambulancia, de un sistema de emergencias. Eso tiene que ver con lo que es el panorama desde la Dirección General de Salud Mental en algunas áreas específicas. Después, por otro lado, tuvimos que abordar un problema muy complejo, que eran, bajo la Dirección General de Salud Mental están los hospitales monovalentes, y ahí es una población que es una población estable. Había que cuidar a esas personas para que no se contagien de COVID, porque si no corríamos el riesgo de que esas personas se hiciese una transmisión comunitaria del virus en los hospitales. Y la verdad, podríamos decir que ha sido bastante exitosa. Hemos armado 2 salas COVID, una en el Hospital Borda, otra en el Hospital Moyano, y se han derivado ahí no solamente los pacientes que tenían COVID y que tenían antecedentes de salud mental de los propios hospitales, sino de todo el sistema de la Ciudad de Buenos Aires. El personal sanitario, como ustedes ya saben muy bien, es el más afectado en esta pandemia, porque es el que está en la primera línea de trabajo. En realidad ha habido muchos casos de COVID y se ha visto muy abrumado por el volumen de trabajo, por la cantidad de horas de trabajo, por el enfermar de los compañeros, sobre todo el personal de enfermería, el personal de limpieza. Ahí hubo muchos contagios en estas áreas del personal sanitario, y por supuesto entre colegas médicos y psicólogos. Pero la verdad que la mayor cantidad de gente que se ha contagiado es el personal de enfermería y sobre todo las personas que trabajan en empresas de limpieza. Este es un campo complejo. Por un lado es abordar a los profesionales, con lo cual los hospitales generales que tienen un servicio de salud mental, lo que hemos hecho es que esos servicios de salud mental estén disponibles para atender a los propios compañeros del trabajo del personal sanitario. Y entonces se hizo énfasis e hincapié en asistir a las personas que solicitaban algún tipo de atención. Inclusive muchas de estas personas llamaron al programa Salud Mental Responde. Es decir, un porcentaje del personal sanitario también llamó para pedir asistencia psicológica a través del programa Salud Mental Responde, con lo cual hemos ampliado no solo a la comunidad, sino a la comunidad del personal sanitario. Un especial énfasis es en aquellos que trabajan en terapia intensiva, que sufrieron síndrome de burnout, es decir, sumamente exigidos por la condición de trabajo y por el riesgo de contagio y por todos los protocolos de vestirse y desvestirse. Piensen que eso es algo muy complejo. Yo padecí de COVID y estuve internado una semana. También me contagié como personal sanitario y he visto lo que implica para el personal sanitario vestirse y desvestirse de los EPP, de los equipos de protección personal, en el ingreso a una sala, y los cuidados que hay que tener en esto, con lo cual hubo que hacer entrenamientos para personas que no estaban entrenadas para ponerse equipos de protección personal. Por otro lado, hay un tema muy complejo que es las personas que mueren por COVID y la asistencia a los familiares en un contexto muy complejo, muy difícil, que es no poder llevar adelante los duelos, los rituales de duelo que implica la muerte, y que los seres humanos hemos desarrollado desde nuestros propios inicios de la cultura sobre rituales de muerte. Y esto ha sido interrumpido y esto ha provocado mucho dolor, muchas situaciones de angustia, de profunda tristeza en los familiares, y hubo que hacer un acompañamiento. Acá fue un trabajo compartido entre el equipo de salud mental y el equipo de acompañamiento de contactos estrechos. Ahí muchos personal de psicología, sobre todo de nuestros equipos de salud mental, fueron a brindar apoyo a los equipos de contactos estrechos para poder hacer el seguimiento. Y ahí, bueno, tenemos un programa en la DGSAM, que es el programa de incidentes críticos, desastres, y crisis, y es ahí donde el equipo está trabajando, asistiendo a familiares y a personal sanitario. Es muy difícil transitar la muerte en esta pandemia, muy compleja, no solamente los que mueren de COVID, sino también los que mueren por otras causas, pero que también tienen que afrontar esta soledad tan dolorosa y tan difícil de acompañar a un ser querido en pocas personas. Y ahí también hubo requerimiento de apoyo. En el programa de Salud Mental Responde llamaron al principio
muchas personas mayores de edad, adultos mayores. ¿Cómo impactó en la comunidad y en la sociedad este tipo de problemas? Bueno, en los adultos mayores tuvo un impacto muy grande desde el punto de vista de temor, el miedo a la muerte, el miedo al contagio, la soledad, el no poder recibir a los nietos, el no poder recibir a los hijos, el no poder salir a hacer compras. El gobierno de la ciudad se han organizado voluntarios para acompañar a estas personas, pero nos llamaban para salud mental por insomnio, ansiedad, angustia. Es decir, que eso lo tomamos como un impacto sobre la comunidad en general. Actualmente, en el programa de salud mental Responde, los que están empezando a llamar son los adolescentes, que al principio no llamaban. Y todo el mundo pensaba que los adolescentes eran indemnes a esta condición de aislamiento. Y en realidad es la población que ha sufrido un impacto muy grande porque han perdido todos los lazos sociales de comunicación entre pares. Es decir, que niñez y adolescencia, no niñez temprana, porque los niños tempranos han tenido un beneficio secundario del aislamiento, que es estar en familia, aunque las familias se vieron sobreexigidas y sobreabrumadas por tener que atender trabajo y a los chicos. Pero los púberes y los adolescentes han sufrido un impacto muy grande en su calidad de vida y en su salud mental porque se vieron imposibilitados de verse con amigos, con pares, de hacer actividades sociales, culturales, de intercambio, que son fundamentales para el desarrollo saludable de cualquier persona y especialmente en el campo de la adolescencia. Hoy los adolescentes están preocupados, no han tenido vuelta a la escuela, han tenido una sobreexigencia a través de continuar sus clases a distancia. Esto ha sido un gran esfuerzo también para las familias. La pandemia y el aislamiento tuvieron una repercusión muy negativa sobre estos aspectos de la economía, del funcionamiento como sociedad. En eso creo que la Ciudad de Buenos Aires ha tenido un desafío y un coraje importante para afrontar, convivir con el virus y abrir progresivamente las actividades, porque impactan negativamente. Yo me voy a referir ahora a la salud mental, pero tiene un impacto muy negativo. Todas las personas que han perdido sus trabajos, todas las personas que han visto imposibilitados a abrir sus comercios o sus pequeñas industrias o tener que despedir personal, eso genera un impacto muy negativo sobre la calidad de vida en general, pero sobre la salud mental en particular, y aumentó el insomnio. Y el insomnio, esto es un tema específico, muy particular. ¿Por qué aumentó el insomnio? Porque estamos todos alertas, excesivamente en situación de alerta. Y ese síntoma sí ha aumentado y lo hemos observado, un aumento de los síntomas de insomnio y de ansiedad, y creemos que las comunicaciones atemorizantes no son buenas. Por eso nosotros armamos desde Salud Mental una serie de videos muy cortitos dirigidos a la comunidad en general, que tienen que ver con sensaciones de bienestar. Creo que es nuestra responsabilidad transmitir sensaciones de bienestar, no generar temor, porque eso va a producir malestar. Y el malestar es una emoción básica de fondo, se llaman background emotions. Son aquellas, nosotros todos durante el día tenemos oscilaciones de bienestar y malestar, todos tenemos oscilaciones anímicas, sin que eso sea una patología, es una condición natural de la vida tener oscilaciones del estado de ánimo en torno al bienestar y el malestar. Pero cuando el malestar es muy prolongado, cuando el malestar producto del aislamiento, de la pandemia, del temor, de la pérdida de trabajo, de la pérdida de vínculos sociales y de mensajes atemorizantes se instala, lo que vamos a tener es un aumento de la patología cardiovascular, porque aumenta la tensión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, etcétera, y eso aumenta la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Y no hay datos todavía sobre el impacto que ha generado la pandemia en la población a este nivel. En la Ciudad de Buenos Aires hay áreas, algunas comunas, en donde la palabra violencia está muy presente, muy fuerte. Tenemos un programa también en la Dirección General de Salud Mental que se llama Programa de Red de Violencia, y nos hemos reunido una vez por mes con ese equipo, y lo que hemos visto es que aumentó los indicadores de violencia en las familias que ya venían con antecedentes de violencia previa, con lo cual el aislamiento no fue positivo para estas personas. ¿Por qué? Porque se aumentaron los indicadores de violencia, hubo más llamados por indicadores de violencia, sobre todo violencia doméstica, violencia de género. Hay que tener a veces una visión integral e interdisciplinaria de las decisiones que se toman en salud.